Bienvenido entonces a nuestro capítulo número 14, drogas y alcoholismo, para esta tarde. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de hoy. Terminada la exposición, pueden hacer preguntas en libertad, así que vamos a comenzar entonces con la exposición de hoy. Droga y alcoholismo. En realidad estos son dos flagelos importantes que están hoy en día lamentablemente atacando a toda la humanidad, y es necesario estudiarlos desde el punto de vista psíquico y espiritual, porque estos temas han sido estudiados a nivel físico, pero no han sido estudiados a nivel más bien psicológico y espiritual, que es lo que nos interesa en el tema de hoy. Entonces, el objetivo de esta conferencia de droga y alcoholismo es llegar a entender cómo estos flagelos obstaculizan y detienen en el fondo cualquier posibilidad de trabajo y de crecimiento espiritual, y cómo podemos hacer o qué debemos hacer si es que estamos inmersos en estos problemas, o cómo podemos orientar a alguna persona que esté cerca de nosotros y podamos ayudarla para que salga de estos dos flagelos. Uno, muy sutil, el alcoholismo en realidad es muy sutil, y el otro tal vez un poco más grotesco, pero indudablemente ambos dañan mucho la psicología y lo más importante, que es lo medular de esta conferencia, que detienen cualquier posibilidad de crecimiento o avance espiritual. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, primero vamos a hablar sobre el alcoholismo. Cuando hablamos de alcoholismo, tenemos que entender que hay un demonio, que es el demonio alcohol. ¿Ya? El demonio alcohol es el demonio que maneja esta fuerza encargada, en el fondo. Estos demonios, es increíble, pero uno ni se imagina cómo estos demonios están cumpliendo su misión también, porque todos trabajan para Dios, porque lo único real es Dios. Entonces estos demonios, el demonio alcohol, como en la cabeza de Medusa, como una estrella de sabiduría, en el fondo va llevando a las personas a los aspectos más infrahumanos, con el objetivo de que esa persona algún día se revolucione y logre sacar la sabiduría, la fuerza y la voluntad que el mismo demonio le quitó. Entonces este demonio alcohol, que es la cabeza, es la misma cabeza de la Medusa, digamos, que tiene sus serpientes envolventes, porque el alcohol es un defecto psicológico muy cautivante, muy hipnotizador, muy seductor. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de alcoholismo, en el fondo, vamos a verlo desde el punto de vista de mínima expresión, del bebedor ocasional, que se le podría llamar en una forma más elegante, a la persona que ya ha caído en absoluta locura. Entonces, los lemas, ¿cuáles son los lemas que están detrás de este demonio? Soy el dueño del planeta, porque en el fondo nosotros lo vemos cómo está el consumo de alcohol en todo el planeta. De hecho, antiguamente, en ciertos lugares o en ciertas tribus donde no existía el alcohol, bueno, llegaron los dominadores ingleses, españoles, de donde hayan llegado, y trajeron alcohol y los alcoholizaron, porque un grupo de personas alcoholizadas en el fondo son dominables, ¿ya? Y es también por eso que hoy en día se da tanto auge al alcohol. Nosotros vemos propaganda y se vende libremente, aun y cuando se pongan leyes, impuestos y todo, porque cuando ya el vicio está fuerte, en realidad también hay un mayor consumo y por lo tanto hay mayor ganancia. Pero aumentar el impuesto al alcohol no significa que nosotros vamos a ayudar a que las personas dejen de beber, mientras uno no comprenda en el fondo qué es el alcohol, de dónde viene y qué nos
impide, que nos impone, mientras no hagamos una reflexión más profunda en realidad de el daño psíquico, físico y espiritual que nos puede hacer, difícilmente lo vamos a dejar. Otro sublema es: soy el ladrón de los átomos solares, porque nadie va a lograr transmutar su energía creadora sexual estando bajo el efecto del alcohol. O sea, el alcohol indudablemente que lleva a la persona a la pérdida de la energía sexual. Y uno ve como las fiestas, las orgías, están llenas de alcohol y droga. Entonces es un impulsador a todos los aspectos de la pérdida de la energía sexual, de la fornicación, del adulterio, de la fornicación, del orgasmo, este alcohol. Entonces por eso que su lema es: soy el ladrón de los átomos solares, porque difícilmente una persona va a lograr transmutar su energía sexual y va a lograr hacer ascender esos átomos solares por su columna, ese fuego sexual, ese fuego sagrado, ese kundalini que se le llama también, va a poder ascender victorioso por la columna de un alcohólico. Es imposible. Entonces, por eso que se presenta como un ladrón. Soy el padre de la corrupción y de la desgracia. O sea, toda corrupción, toda desgracia, toda tragedia, toda comedia de vida, en el fondo, está humedecida en alcohol. Uno ve, digamos, las grandes tragedias de la vida, muchas de ellas, los accidentes, por ejemplo, muchos de ellos son influidos por el alcohol. Asesinatos, golpizas, violencia, tragedias, personas que lo han perdido todo, con alcoholismo y ludopatía, han quedado en la calle, porque en el fondo, detrás de toda tragedia, de una u otra forma está metido el alcohol. Y muchas personas también quieren ahogar sus penas en alcohol. Entonces se presenta como un benefactor psicológico, como un calmante de dolores, pero es una forma de presentarse, pero en el fondo todo alcohólico al final va a terminar en desgracia. Soy el padre de la degeneración y del vicio, también dice este demonio alcohol, porque toda persona degenerada parte con el alcoholismo. Uno ve como los jóvenes hoy en día, a temprana edad, 12, 13 años, comienzan, algunos antes, comienzan bebiendo alcohol y de ahí van pasando de un vicio en otro. Entonces, indudablemente que detrás de la degeneración y de todos los vicios está el alcohol metido. Toda persona que comienza a consumir drogas, primero comenzó bajo el efecto del alcohol. Y hoy en día vemos como en las universidades, muchas universidades, institutos superiores o escuelas de enseñanza superior, los jóvenes, sus fiestas están humedecidas en alcohol y droga. Entonces, la prostitución, la droga, el vicio, la degeneración, todo eso lo va impulsando el alcoholismo. Sutilmente lo va atrapando a la persona, lo va encerrando hasta que lo coarta y lo limita y lo lleva al punto de sometimiento que este demonio quiere. Soy el destructor de los hogares, también dice el demonio alcohol. Muchos hogares son destruidos por este demonio. Hay muchos padres de familia alcohólicos que una vez que reciben sus sueldos, sus honorarios, sus pagas, ¿verdad?, van y gastan todo su dinero que han ganado con sus amigos en la cantina y llegan a la casa sin nada. Indudablemente que ese hogar va camino a la destrucción. O llega en estado alcohólico y allá en violencia, golpea a los hijos, a la esposa. Entonces es difícil encontrar un hogar bien establecido, un hogar donde reine la paz, la armonía y el amor, donde esté metido el alcohol. Entonces el alcohol es un destructor de hogares. Soy el causante de la miseria y la ruina, también dice el demonio alcohol. Muchas personas en realidad han perdido absolutamente todo. Han quedado en la ruina producto del alcohol, porque el alcohol los va encegueciendo, los va nublando, va haciendo que su cerebro se petrifique, que sus neuronas se endurezcan, que su conexión cerebral ya no sea lo normal, que pierda los reflejos. Entonces ya prácticamente no obtienen trabajo, se ponen perezosos,
hasta que terminan realmente en la locura, ¿ya? Las características de este demonio alcohol, del alcoholismo: lubrica la rueda del samsara. La rueda del samsara es la rueda de los procesos evolutivos e involutivos. Nosotros ya vimos esa conferencia. La rueda entonces donde giran constantemente las almas, involucionando y evolucionando y dándole 108 existencias más, y allá vuelve a involucionar. Bueno, esa rueda, que es la rueda del movimiento continuo, que es la rueda del samsara. Samsara significa valle de lágrimas, o sea, el movimiento de la rueda del valle de lágrimas está humedecido en alcohol, así dicen los maestros. O sea, el eje de la rueda está lubricado en alcohol. Eso quiere decir que mientras la persona esté cogida por este defecto del alcoholismo, indudablemente va a estar constantemente girando en esa rueda y jamás va a lograr la revolución de la conciencia, que es lo que nosotros queremos aquí explicar, que queremos comprender la importancia de lograr la autorrealización íntima del ser, esa revolución de la conciencia, salir de las fuerzas evolutivas e involutivas. El despertar de la conciencia no es un proceso evolutivo, tampoco es un proceso involutivo. El despertar de la conciencia es un proceso absolutamente revolucionario. No es ascendente ni descendente, sino va contra todo. Pero si está el alcohol, como se está lubricando esa rueda constantemente, la persona va a estar siempre cayendo en el abismo nuevamente. El alcohol, podemos decir que está en todas partes. Nosotros lo podemos ver en la fina copa, en los castillos con bordes de oro, con elegantes trajes. Ahí está el brindis de la champaña o el buen whisky, bebiendo en lugares hermosos. O lo podemos ver en las cantinas de mala muerte, ahí que huelen realmente a abismo, a orina y todo ese tipo de olores nauseabundos. Ahí también está el alcohol. Entonces el alcohol tiene como el don de la ubicuidad, como que está en todas partes, y en todas partes nosotros lo podemos encontrar. El alcoholismo acaba con toda posibilidad de ser. Por eso les decía que cualquier persona que quiera en realidad autorrealizarse, cualquier persona que quiera lograr un trabajo interior serio, profundo, real, no lo va a lograr si está bajo los efectos del alcohol. Entonces, es la antítesis de la revolución de la conciencia, es la antítesis de la conquista del ser. Si uno quiere conquistar a su ser, si uno quiere aumentar su conciencia, si uno quiere transmutar su energía sexual, si uno quiere salir del valle de lágrimas y lo continúa uno con el alcoholismo, no lo va a lograr. Impide alcanzar la castidad. Este es un punto muy importante, porque nadie va a lograr la castidad estando bajo los efectos del alcohol. Imposible. Porque para lograr uno el sabio uso de la energía creadora sexual, para lograr la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser, para lograr el despertar y el manejo, para hacerse dueño del fuego, se necesita estar muy conscientes, muy despiertos, muy alertas. No bajo esa embriaguez alcohólica, porque en el fondo toda esa embriaguez alcohólica lo que hace, debilita la musculatura, la voluntad, los esfínteres. Por eso que todo alcohólico en el fondo termina orinado, hasta algunos defecados, porque produce una dilatación de los esfínteres. Entonces, si nosotros queremos en el fondo hacer ascender victoriosamente nuestra energía creadora sexual y estamos bajo los efectos del alcohol, son fuerzas absolutamente contrarias. Entonces es imposible que una persona alcance la castidad, la sublimación, la transmutación de la energía sexual bajo los efectos del alcohol. Esclaviza al ser humano. En realidad este demonio, como les decía, como ocurrió con las civilizaciones antiguas que fueron dominadas por otras, muchas de ellas fueron dominadas porque primero los alcoholizaron. Entonces un pueblo alcoholizado es un pueblo esclavizado. Y uno es esclavo de sí mismo, es esclavo de su propio yo. Y hay personas que
se justifican sutilmente en la ingesta de las bebidas embriagantes, por órdenes tal vez o orientaciones médicas de que el vino es un antioxidante o que tiene propiedades o que sirve para determinadas cosas, y así lentamente a uno lo va manteniendo en un estado de embriaguez. Entonces es muy sutil el defecto y va pasando desde la borrachera a la locura. Entra en un proceso de iniciación. Toda persona que comienza la ingesta alcohólica comienza en un proceso de iniciación. Y normalmente lo hace uno con sus compañeros, sus amigos, para ingresar en determinados grupos, para ser aceptado, para sentirse tal vez mayor, para sentirse grande. Entonces ese proceso, en el fondo, en el cual uno va cayendo y lo va llegando primero de la borrachera, la simple borrachera, la mareación. A lo mejor la persona se siente bien porque a lo mejor se siente valerosa, porque saca en realidad no el valor, sino saca la osadía, que en el fondo es la osadía, es el valor inconsciente. Nosotros necesitamos la valentía, necesitamos ser valientes, pero valientes amorosos, valientes conscientes. Y todo borracho no es valiente, sino que es osado. Y a la larga entonces muchos de ellos terminan atentando, haciendo actos violentos, muriendo trágicamente. Entonces va pasando de esta borrachera, la verborrea, el ser como un payaso, el contar uno y otro chiste, reírse de cualquier cosa, se encuentra como simpático. Pero ahí va cayendo lentamente hasta que ya luego cae en el delirium tremens y ya empieza con esas imágenes y esas cosas más, visiones del inframundo, y hasta que al final termina en la locura. Este alcoholismo también se transmite de familia, de padres a hijos, en taras hereditarias. Cuando el padre o la madre, digamos, engendran hijos bajo los efectos del alcohol o ya alcoholizados, o cuando la madre bebe alcohol estando en embarazo, indudablemente que eso va creando hijos débiles. Eso se va transmitiendo. Y esa tendencia alcohólica, digamos, ese yo alcohólico, uno lo va transmitiendo de generación en generación. Entonces un alcohólico que no trabaje su yo alcohólico, lo más probable es que en la próxima existencia va a ser alcohólico y aún peor, porque el yo va entrando en una fuerza entrópica degenerativa. Este alcoholismo en el fondo nos hace a nosotros caer en las peores bajezas sexuales. Muchas personas han caído, digamos, en degeneración sexual, en pornografía, en triángulos amorosos, ¿no? Inclusive en homosexualismo o en lesbianismo después de una borrachera. Entonces este demonio alcohol se conecta con los yoes más infraconscientes y los estimula. Entonces lo va llevando a uno a las peores bajezas sexuales. En el fondo lo va conectando con esos aspectos infrasexuales que toda persona tiene latentemente, pero que tal vez tiene bajo dominio, pero el alcohol los conecta y hace que terminen esos aspectos de infrasexualidad, de homosexualidad, de lesbianismo, de degeneración, etc. Este alcoholismo también revive, alimenta y revive a los yoes muertos. O sea, si una persona tiene yoes y bebe alcohol, el alcohol le sirve de alimento a todos los yoes que la persona tenga. Y si una persona está trabajando dentro de sí mismo y está logrando eliminar determinados yoes, cuando ingiere alcohol, esos yoes que estaban trabajados, inclusive algunos de ellos hasta muertos, recuerden que el yo es como el ave fénix, que renace, revive de su ceniza, entonces ese yo revive. Entonces es como una inyección nuevamente de vida a la oscuridad. Revive esos yoes muertos. Impide la concentración y estimula la fantasía.
toda persona bajo el efecto del alcohol es muy fantasiosa. De hecho, se imagina cosas. Hay muchas personas, inclusive que uno ve por la calle, que andan hablando solos. Y es porque ya están realmente en estados comatosos de vida y con mucha fantasía. O hay personas que han actuado violentamente contra otras, alcoholizados, o en bares se han enfrentado a personas con armas y ha sido una tragedia por todas estas fantasías mentales que le hace crear y creer este yo alcohólico. Por lo tanto, influye directamente sobre la crónica roja. La crónica roja, los crímenes, la violencia, la destrucción, está íntimamente relacionado con procesos de alcoholismo. El alcohólico busca la felicidad, pero la confunde con la alegría. Todos nosotros, en realidad, el objetivo de la vida es ser feliz, porque la felicidad es como nuestra meta. Ya, principalmente la meta final nuestra es el amor, y el amor indudablemente que es parte de la felicidad. Pero el alcohólico confunde esa alegría, el sentirse alegre, porque el yo del alcohol, cuando tomó un par de tragos, lo hizo sentirse alegre, entonces lo confunde con la felicidad. Pero esa misma fuerza que me lleva a la alegría, esa misma fuerza después me lleva a la tristeza, por la ley del péndulo. Entonces estamos nosotros sometidos al vaivén constante del péndulo. Por eso que el alcohólico pasa por eso que le llamamos la resaca, o acá le llaman, en Colombia le llaman, creo que el guayabo, cuando viene el malestar, el sentir el cuerpo cortado, el dolor de cabeza. Entonces todo eso que lo hizo gritar de alegría, ahora lo hace sufrir de dolor. Entonces esas confusiones emocionales de los centros emocionales inferiores. La felicidad pertenece a los centros superiores de la conciencia, al centro emocional superior y al centro intelectual superior. Corresponden a la conquista de las partes espirituales de nosotros mismos. Pero la alegría son partes que uno siente acá, son más viscerales, y son momentáneas, y son falsas. Entonces todo esto es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer para salir adelante y vencer a estos efectos. El alcohol entonces es la medusa. Y en esta época aparece también Dionisio, o también conocido como Baco. Entonces, la medusa en el fondo es toda esta fuerza que a nosotros nos lleva a beber alcohol, porque es el mismo demonio alcohol. Y el dios Baco, o el dios Dionisio, es el dios que nos lleva a nosotros al éxtasis místico trascendental. Pero como vamos a ver más adelante, Dionisio en esta época, inicio de la era de Acuario, que partió el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde, donde hubo una conjunción planetaria, que dio inicio entonces a esta era que va manejada por la onda dionisíaca. Esta onda dionisíaca, este dios Dionisio, o para los romanos que era Baco también, el dios del vino. Cuando hablamos de este dios del vino, estamos hablando del vino, de la embriaguez dionisíaca extasiante de la meditación. Por eso los maestros dicen: bebed del vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración. Entonces, cuando se presentan estos dioses como dioses de esta búsqueda, de este éxtasis, nos estamos refiriendo a la concentración y la meditación. Y luego, indudablemente, todo esto se va degenerando y al final termina en bacanales y orgías de vino. Pero en realidad, originalmente, estos dioses, esta fuerza dionisíaca, tiene esa fuerza ascendente. ¿Que se puede polarizar negativamente? Sí. Las consecuencias de beber alcohol son tanto físicas, psíquicas como espirituales. Una persona que comienza a beber alcohol, indudablemente que uno lo nota en su rostro, al poco tiempo se ve envejecido, dañado, destruido, demacrado, porque va destruyendo sus neuronas, va destruyendo su psiquis, va alimentando sus mayores defectos psicológicos, entran en
peleas, constantemente se caen, se rompen el rostro, es deforme, es realmente una destrucción absoluta. Tanto física, psíquica también, porque los yoes, los demonios internos de la persona están siendo alimentados con el alcohol. Y espirituales, obvio, porque como dijimos, ninguna persona alcohólica puede llegar a eliminar un defecto psicológico, porque para eliminar un defecto psicológico la persona sí tiene que autoobservar, tiene que comprender, tiene que pedir la muerte de ese defecto a la Madre Divina, tiene que aprender a meditar en un defecto, y ningún alcohólico puede meditar, porque no le da no le da a su psiquis para lograr eso. Ningún alcohólico puede transmutar su energía sexual, por lo tanto jamás va a lograr trabajar con las fuerzas del Espíritu Santo, con el ascenso del fuego sagrado en su médula espinal. Entonces lo daña y lo detiene desde un nivel físico, psíquico y espiritual. Los daños fetales también, como ya lo dijimos, se van produciendo, y ahí es como nacen niños en realidad con condiciones muy bajas de autorrealizarse, porque vienen dañados cerebralmente, físicamente y psíquicamente. Entonces los daños se producen inclusive en la familia. ¿Para qué hablar del daño hepático? El hígado de un drogadicto termina totalmente destruido, aunque el hígado como órgano tiene unas capacidades de autorregeneración extraordinarias, pero al final el alcohol se la gana y termina en una cirrosis hepática y una ascitis, que es toda la zona perineal lleno de líquido, donde la persona lo único que espera es la muerte. El hígado como órgano fundamental de la vida cumple más de 5.000 funciones. Cuando ya está inundado por el alcohol y está destruido por esto, indudablemente que la persona no puede sobrevivir. Sabemos también que el hígado está íntimamente relacionado con los procesos del desdoblamiento astral. Hay muchas personas que no pueden desdoblarse astralmente porque tienen su hígado dañado. Imagínense entonces el hígado de un alcohólico así de dañado, jamás va a poder desdoblarse conscientemente en astral, sino siempre se va a desdoblar inconscientemente al inframundo. Entonces el daño, por eso que decimos que es físico, psíquico y espiritual. Y obviamente el alcohólico termina en la locura, en el delirium tremens. El delirium tremens, cuando ya empieza a ver alucinaciones, empieza a ver elefantes rosados, jirafas verdes que lo quieren comer, y arañas y bichos, absolutamente loco, porque el alcoholismo termina en la destrucción de la capacidad cerebral y termina en la locura. En los manicomios hay muchas personas que han llegado ahí y están ahí por este vicio del alcohol. ¿Qué camino queremos seguir entonces? ¿El camino de la destrucción con el alcoholismo, o el camino de la meditación, de la reflexión, del ascenso espiritual? Estamos nosotros ante dos caminos, nos toca elegir. Y el alcoholismo lamentablemente nos va a llevar siempre hacia los aspectos más infrahumanos y va a terminar con la destrucción de nuestro cuerpo, de nuestra psique y de nuestra alma. Entonces hay que aprender esto para definirnos. Advertencias: con el demonio alcohol no se hace ningún tipo de negocio, ninguna transacción con él. Hay que ser radical. No, yo soy bebedor ocasional. No, solamente el fin de semana. Ah, es que es mi cumpleaños. No, es una fiesta importante, entonces. No, si uno le va dando la pasada a este demonio, indudablemente él sabe hacer su trabajo. Entonces uno tiene que ser radical ahí con el demonio alcohol, porque es un traidor. El demonio alcohol nos va a traicionar y nos va a hacer traicioneros. Vamos a traicionar al Padre, vamos a traicionar la obra, vamos a traicionar nuestro verdadero objetivo de la vida. Y siempre vamos a dar un mal ejemplo, porque es imposible mantener la conciencia despierta, estar alertas a sí mismo, autoobservarse, trabajar, tener claridad mental bajo los efectos del alcohol. Siempre vamos a dar un pésimo ejemplo.
Bien, vamos a pasar entonces ahora al otro punto del tema de hoy, que son las drogas. Las drogas, que son, podríamos definirlas como sustancias que provocan una alteración del estado de ánimo y es capaz de producir un cierto grado de adicción. Hay drogas suaves, drogas duras, blandas, blancas, negras, de todo tipo. Pero en el fondo uno tiene que aprender a irlas dejando. Hay que salir de todo ese tipo de cosas, sobre todo que la juventud está muy, muy de moda. Y se van inventando cada vez, la logia negra va inventando drogas más poderosas, porque en el fondo una población drogadicta y alcoholizada es absolutamente dominada. Entonces hay que irlas dejando, sean de tipo natural o sintéticas, químicas, lo que sea. En el fondo va produciendo tremendos estragos dentro del cuerpo, el alma también y la psique de la persona. Entonces, como les decía, la onda dionisíaca, que nace en el año 62, junto con el inicio de la era de Acuario, regido por Urano, viene a dar esta onda dionisíaca, que es una onda que a nosotros la podemos polarizar. Por eso que en el año 62 nace, junto con el nacimiento de las escuelas de regeneración, el mismo movimiento gnóstico, las enseñanzas de la transformación psicológica del hombre, la revolución de la conciencia, también nace el movimiento hippie. Entonces, esta onda dionisíaca, como ondas que influencian sobre la psique humana, cada persona las puede percibir y las puede recibir y las puede polarizar en forma positiva o negativa. Todo nosotros lo podemos polarizar en forma positiva o en forma negativa. Entonces, la onda dionisíaca polarizada negativamente está en la psicodelia. ¿Ya? Psicodelia es la droga del alma. Entonces, todos los movimientos, digamos, hippie, los movimientos que estuvieron a través del amor libre, la fornicación, de todos estos desórdenes, se deben a la polarización negativa de la onda dionisíaca. Y por otro lado, también esta onda dionisíaca, si se utiliza correctamente, entonces viene a estimular a la persona a la búsqueda de la verdad, a la meditación, a la reflexión, a la introspección, a la autorrealización, al trabajo íntimo y fecundo sobre sí mismo. Entonces esta onda dionisíaca, que nace por esos años, el año 62, viene entonces a polarizarnos a nosotros, o personas que vamos a buscar el camino de la meditación, o que vamos a buscar el camino de la drogadicción. ¿Ya? Entonces siempre estamos nosotros sometidos a este vaivén, a esta dualidad. La dualidad es parte de la vida. Entonces ahí uno tiene que elegir qué quiero, y tenemos que entender que son fuerzas absolutamente contrarias. O sea, ninguna persona bajo la influencia psicodélica va a poder meditar correctamente, porque le va a hacer una sobreestimulación de sus yoes. Los yoes se ven absolutamente alimentados con las influencias de las drogas. Nosotros tenemos que aprender a concentrarnos, aprender a meditar sin necesitar absolutamente nada. Dios nos mandó, nuestro ser, nuestro Padre, nuestro Atman íntimo, nos mandó aquí al mundo físico con un cuerpo físico. Y el cuerpo físico es nuestro laboratorio, y solo con él y nuestra conciencia inicial es suficiente para hacer la obra. ¿Sí? Si nosotros le vamos poniendo sustancias, cosas externas en el fondo, psicodélicas, droga, hongo, hierbas, marihuana, cocaína, lo que sea que uno le ponga en el fondo, aunque le parezca, porque como se mezclan, son parte de la onda dionisíaca, muchos de los drogadictos se sienten hasta místicos. De hecho, hay escuelas de búsqueda de la espiritualidad donde igual se van mezclando estas sustancias, y como las personas no tienen la capacidad de discernir, muchas de ellas caen. Pero cuando uno empieza a reflexionar, y el objetivo de esta conferencia es llegar a entender de que son absolutamente contrarias. O se medita, digamos, en absoluta precisión de la conciencia y ayuda del ser y auxilio interno del Padre interno, o hacemos mezclas con sustancias extrañas y al final terminamos perdidos. Consecuencias, igual que el alcohol, físicas, psíquicas y espirituales, aunque estas son aún más profundas. Los daños que puede llegar a hacer a nivel espiritual.
y también pasan a ser más difíciles de dejar. Cuando ya la persona está demasiado metido en estos aspectos de la droga, ya le va a costar. Bueno, la droga produce estas alucinaciones hipnóticas, que en el fondo la persona, muchas de ellas pueden ser, inclusive aunque sean alucinaciones positivas o negativas, pueden ser hasta bonitas, digamos, pero son alucinaciones. Pertenecen al aspecto infradimensional y son motivadas por el órgano conductuador. Más adelante vamos a ver una conferencia sobre el órgano conductuador, que es la cola. Cada uno de nosotros tiene una cola porque esta humanidad tuvo cola en determinada época. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y esa cola se llama conductuador. Entonces, a nosotros internamente, en los mundos internos, y muchos demonios la tienen más desarrollada, porque a medida que la persona va siendo un demonio más perverso, va fornicando, va usando mal su energía, esta cola se va engordando. Hay demonios que tienen su cola muy muy gruesa. Cada centímetro de engordar esa cola significa 1.000.000 de años en el abismo. Imagínense. Estamos hablando de cifras, pero ¡wow! Tremenda. Bueno, pero nosotros también tenemos nuestra cola. Mientras nosotros no desarrollamos el Kundalini, porque eso es lo que significa la palabra Kundalini. Kundalini significa, la palabra Lini es una palabra de origen atlante que significa fin. Y la palabra Kunda viene de Kundartiguador. Entonces, Kundalini significa fin de las influencias hipnóticas del órgano Kundartiguador. ¿Ya? Por eso que solamente la transmutación de la energía sexual, cuando la persona ya deja de fornicar, porque solamente el hecho de fornicar, el hecho de perder la energía, la simiente de vida, la energía creadora sexual, hace que la persona se hipnotice a sí misma, se aturda, se pierda. Cuando la persona ya deja de fornicar, deja de expulsar su simiente de vida y comienza a transmutar esta energía y comienza a ascenderla, ese Kundalini va produciendo una fuerza ascendente que va absorbiendo la cola del Kundartiguador. Es un maestro que ya ha despertado sus 7 serpientes del Kundalini en los 7 cuerpos: físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Ya no está regido por la influencia del órgano Kundartiguador porque lo sacó, ¿ya? Pero nosotros sí, lamentablemente. Entonces, todas las alucinaciones hipnóticas de las drogas están influenciadas y dirigidas por el órgano Kundartiguador. Aun y cuando pueden ser bonitas y bellas o hasta instructivas o ensoñativas, pero vienen desde esa parte más oscura nuestra. Entonces, por eso que se dice que el camino de la autorrealización íntima del ser está más allá del bien y el mal, que es para verdaderos guerreros que logran comprender en el fondo el verdadero trabajo que tienen que hacer con su energía. Y ese trabajo está dado, como lo hemos dicho aquí en este curso del despertar de la conciencia, por los 3 factores fundamentales, que son la muerte del yo, la transmutación de la energía sexual y el sacrificio consciente y desinteresado por los demás. Es una obra de transformación con el alma, de limpieza, y entre esa limpieza está precisamente eliminar el yo alcohólico y el yo drogadicto, que todos tenemos. Todos tenemos estos yoes, no es que sean parte solamente de algunas personas, no, nosotros todos los tenemos. Y está en este proceso de la transmutación de la energía sexual para irle quitando la fuerza hipnótica a este órgano Kundartiguador. Y el amor por la humanidad para demostrar en obra que sí tenemos esa fuerza interior del ser de ayudar a los hermanos. Entonces, el órgano Kundartiguador se va destruyendo a medida que la persona obviamente deja de alimentarlo, porque todas estas drogas y este alcohol también es como una fortaleza al órgano Kundartiguador, y sobre todo la fornicación. A mayor fornicación, más crece este órgano. Entonces, mientras la persona va trabajando entonces con estos 3 factores de la revolución de la conciencia, mientras va despertando, trabajando en su despertar íntimo, va quitando fuerza a ese órgano Kundartiguador mientras va ascendiendo su Kundalini. Por eso que significa fin del órgano Kundartiguador, comienza ya a destruirlo y por lo tanto se va alejando. Pero si está consumiendo droga,
lo que hace con las manos lo rompe con los pies, entonces no avanza. Entonces hay que ser ahí también radical. Los daños de la droga se dan en el cuerpo físico, en el cuerpo vital, en el astral, el mental, y hasta llega hasta el causal. Imagínense. En el cuerpo físico, la droga es indudable, porque todo drogadicto como que se empieza hasta a deformar su rostro, su mirada, ¿verdad? Se ponen perezosos, se ponen iracundos, violentos. En el cuerpo vital de un drogadicto se va apagando como una vela. En el mundo astral, los yoes en ese cuerpo astral están en un festín, en una fiesta. Cada sesión de droga es una fiesta para ellos, entonces los daños llegan a ese mundo astral. En el mundo mental se daña precisamente los rayos alfa y se producen ciertos agrietamientos en ese cuerpo mental que luego hay que sanar con la propia energía sexual. Al destruirse esos rayos alfa, entonces la persona se va volviendo loca. Y en el mundo causal, la esencia en el mundo causal queda hasta como borracha, anda como así, como media dormida, media somnolienta, media que se cae. Entonces los daños son en el físico, vital, astral, mental y hasta el causal. La esencia se ve dañada en esas dimensiones. Imagínense los niveles de daño entonces de las drogas, son tremendos. Entonces por eso que es importante comprender esto, para que uno definitivamente deje la droga, deje su consumo de estupefacientes, de cosas, de cocaína, marihuana, inocentemente llamada, digamos, droga blanda, la marihuana, ¿no? Igual, porque en el fondo la marihuana va dejando a la persona en un estado de confusión entre el pensar y el actuar. El marihuanero piensa de que hace mucho, pero en el fondo no hace nada, porque todo lo piensa, confunde el pensar con el hacer y se enamora de esa droga, porque en el fondo la marihuana, el elemental, es una mujer, es femenina, entonces como que lo cautiva, como que se enamora de todos estas personas que consumen marihuana, la mayoría están enamorados de esa planta, porque los cautivó, porque lamentablemente se metieron donde no debían. Estas plantas son plantas sagradas, pero nosotros con esta cantidad de defectos que tenemos, en el fondo lo único que termina siendo alimento para ellos. Destruye el cuerpo vital. El cuerpo vital de una persona normal es un cuerpo lumínico que sale como 10 centímetros cuando está en su mejor apogeo, pero el drogadicto ya como que ni alumbra, ya como que se le apaga, apenas alumbra, y ya cuando este cuerpo vital se apaga absolutamente, ya ahí es porque le llegó la muerte. Entonces la destrucción del cuerpo vital, de que el cuerpo vital, la función es vitalizar el cuerpo físico, la destrucción de su cuerpo vital con la droga es tremenda y termina simplemente apagando el cuerpo físico y destruyendo el cuerpo vital, por lo tanto la persona termina muerta. Hay una íntima relación entre el cerebro y la respiración con las gónadas, o sea, hay un eje, el eje gónada-hipófisis, ¿no?, que está íntimamente relacionado con la respiración, porque la respiración es lo que alimenta el fuego. Usted tiene una llama, un fuego, lo sopla y ese fuego crece, porque es oxígeno. El oxígeno es lo que produce la combustión. Entonces el oxígeno, ¿ya?, está íntimamente relacionado con el fuego, por lo tanto va a dar a las gónadas sexuales. Entonces cuando la persona inhala o respira estas sustancias tóxicas, estas drogas, en el fondo va a dañar directamente la energía sexual. Por eso que en el fondo el drogadicto termina impotente y muchos de ellos después necesitan de otro tipo de drogas para estimularse.
Por eso que hay tanta impotencia en gente joven hoy en día. Varones de 30, 40 años que lamentablemente ya no, su aparato sexual no les funciona. Por el abuso sexual, por el abuso de las drogas y por el eje que existe, la relación que existe entre la respiración y las gonadas sexuales. Por eso que toda persona drogadicta, si quiere regenerarse, tiene que aprender a sublimar su energía sexual. Hacer pranayamas, hacer el mantra Hamsak, ¿ya? Hacer los procesos imaginativos de ascenso de su energía para que la misma energía vaya limpiando los canales y vaya regenerando nuevamente el cerebro. Nosotros tenemos una capacidad regenerativa muy grande, pero tenemos que aprender a usarla. Si no, al final vamos a terminar, lamentablemente, sin potencia sexual y por lo tanto sin capacidad de lograr la creación de los cuerpos. Entonces, como les decía, en el mundo mental la droga llega al nivel de destruir los rayos alfa. Los rayos alfa son los rayos que conectan la mente con el cerebro. Entonces, por eso que estos drogadictos y estas personas en el fondo llegan a este estado de desquicio, de locura, de alucinaciones, porque hay una desconexión entre su cerebro y la mente. La mente y el cerebro no es lo mismo. La mente, recuerden que pertenece al mundo mental y el cerebro es del mundo físico, ¿ya? Pero hay una forma en que las ideas desde el mundo mental se meten dentro del cerebro, se conectan, y esos son los rayos alfa comunicativos. Y si se destruyen esos rayos alfa, la persona ya no tiene conexión con su cerebro, por lo tanto ya no tiene ni la capacidad de pensar, menos de concentrarse, menos de reflexionar, menos de meditar. Entonces se va destruyendo absolutamente como ser humano y termina en estados humanoides o animaloides, inclusive. Hay personas que inclusive vegetaloides, porque hay algunos hasta que quedan parapléjicos producto de la droga o en estado de coma. Hay el caso de un cantante famoso que quedó en estado de coma, un argentino, no me acuerdo cómo se llama, y quedó en estado de coma varios años hasta que murió, entonces por la droga. Entonces va destruyendo, va anquilosando, va atrofiando absolutamente el cuerpo, la mente y el alma. Bueno, también tenemos los vicios modernos, como la pornografía y el videojuego, que también son verdaderas drogas. Hay jóvenes hoy en día que son en realidad adictos a morir a estas tecnologías de pornografía y videojuegos. Y la pornografía va llevando a la degeneración, a la masturbación, a la pérdida de la energía. Y los videojuegos también como que enloquecen, ¿eh? Aceleran la mente, desconcentran. Entonces producen grandes vicios, ¿ya? Son realmente terriblemente nocivos, ¿no? No han sido estudiados, digamos, pero son verdaderas drogas que están acabando con esta humanidad. ¿Cómo eliminar estos defectos? Bueno, lo primero es autoobservarse. Tenemos que aprender a autoobservar el defecto, a descubrirnos en nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuándo quiere? ¿Cómo pide? ¿Por qué le gusta? ¿En qué momentos? ¿Qué lo justifica? ¿En qué me miente? ¿En qué me engaña? Ir haciendo procesos reflexivos, comprensivos de este defecto, ¿ya? Luego hay que la muerte en marcha, pedirle ahí de instante en instante a la Madre Divina cuando alguien me ofreció y hoy sí, sería bueno, madre mía, mátame este defecto. O estoy estudiando ahí, estoy en mi casa y oye, ¿por qué no fumo un poquito de tal sustancia? Madre mía, mátame este defecto. Trabajar todos los detalles en relación a estos defectos. Por ejemplo, para eliminar el yo marihuanero, si acostumbra a la persona a tener en su bolsillo, en el cajón, ahí papelillos con los cuales los prepara, obviamente ese es un detalle, hay que sacar eso de ahí. Hay unos que tienen maquinitas para hacerse también, sacar esa maquinita. Tiene guardado por ahí, sacar todos esos detalles. Hay amistades que se establecen en relación a estos vicios. Bueno, salir de esas amistades. Si ya es muy fuerte el defecto y la persona lo trabaja y no lo puede eliminar, es bueno, conferencia 13, la conferencia anterior, hacer un negocio con la ley y pedir
hacer un negocio con la ley y pedir a los maestros de la justicia divina que le encarcelen a ese defecto. Uno ahí se compromete a algo, a hacer algo para que le encarcelen ese defecto, y si se lo encarcelan, pierde fuerza. Y si pierde fuerza, uno lo puede trabajar ya y va trabajando otros defectos. Y que se lo suelten más adelante cuando esté más fuerte. Pero podemos pedir el encarcelamiento como un negocio con la ley. Sublimar la energía. Hacer los procesos de sublimación, ojalá en la madrugada, ¿verdad? Si la persona está muy afectada por la droga, ir a la naturaleza, ir a un parque ahí entre medio de las plantas, o en el patio de su casa por último, ¿verdad? En la madrugada ahí sentir la naturaleza y sublimar la energía con el mantra Hamsa o el Tom Raham, Tom Saham, ir ahí o ir imaginando cómo sube, cómo sublima esa energía a través de procesos respiratorios, ¿ya? Ese proceso de imaginar que la energía sube y va cerebrizando el semen y semenizando el cerebro, le va a ir permitiendo que vaya regenerando. La misma energía sexual va a ir regenerando partes que ya estaban atrofiadas o destruidas por la droga. Todo se puede regenerar. Todo se puede regenerar. Tenemos querer es poder. Cambiar de amistades, porque en realidad si tenemos amigos calaveras que siempre nos están invitando, llevando a lugares, nos están ofreciendo, y si no tenemos nos lleva de regalo, o nos invitan, indudablemente que nos toca cambiar de amigos. Inclusive a algunas personas hasta les toca cambiar de círculo, a algunos hasta les toca cambiar de ciudad. Si realmente queremos eliminar ese efecto tan fuerte en nosotros, nos toca como cambiar a todo un estilo de vida. Si no, no lo vamos a lograr. Si mantenemos ese vicio y esos círculos cercanos con personas calaveras, no vamos a salir. Y meditar en estos defectos. ¿Qué me hace consumir? ¿Cómo me hace consumir? ¿Desde cuándo que consumo? ¿Por qué lo hago? ¿Qué busca? ¿Qué siento que me falta? ¿Ya? Y ahí le pidiendo a la Madre Divina la muerte. Madre mía, mátame este defecto. A medida que vamos reflexionando y vamos haciendo comprensiones más profundas, vamos haciendo enjuiciamiento. Hay que enjuiciar. Recuerde que el defecto tiene que ser observado, comprendido, enjuiciado y eliminado, con ayuda de la Madre Divina. Entonces ahí, a través de esas súplicas, se va logrando salir adelante. Solo existen dos caminos: la libertad entonces de estos flagelos, o continuar en la esclavitud, en el encierro, porque estos efectos en el fondo nos van a llevar a la muerte y a las infradimensiones. Lamentablemente vamos a terminar en el abismo, perdidos absolutamente. O tenemos la posibilidad de romper las cadenas y revolucionarnos. Acuérdense que este es un trabajo revolucionarnos contra ellos y desintegrarlos. Bien, próxima capítulo, el 15, ego, personalidad y esencia. Bien, vamos a ver preguntas. Preguntas con respecto al tema. ¿Qué pasó con Facebook? ¿Salió? ¿Salió la de Facebook? ¿Ya? Sí, parece que se... Ah, no. Bueno, ¿te la leo? Ya. Dice, hola, Perseo Rodríguez. Hola, ¿los rayos alfa se podrán sanar o regenerar de alguna manera? Todo es regenerable, Mercedes. Todo es regenerable, todo, no te preocupes. ¿Ya? No piensas de que no, que tal vez yo eso no. No, todo es regenerable. La energía creadora sexual tiene unos poderes maravillosos. Maravillosos. ¿Ya? El camino de la regeneración. Recuerda que la energía sexual tiene tres grandes poderes: poder generativo, degenerativo y regenerativo. ¿Ya? Pero para poder regenerar, ¿ya? Como la lagartija que pierde la cola. Imagínate, pierde la cola y le sale otra cola nueva, la regenera con el poder creador de su energía creadora sexual. O sea, si ese animalito fue capaz de regenerar su cola, ¿cómo nosotros no vamos a poder regenerar parte de nuestra psique, de nuestras conexiones, de nuestra energía, de esos rayos? Todo se puede, ¿ya? Pero va a depender indudablemente del esfuerzo, de las ganas, del ímpetu que uno tenga. Si no le ponemos empeño real, no lo va a lograr.
Cerati. Gustavo Cerati, ese. Gracias, John. Sí, él fue Gustavo Cerati, que estuvo, no sé, como 10 años, creo, en coma por las drogas. Imagínese al nivel que te puede dejar ahí parapléjico como una roca, como una piedra, estado mineral. Juan David dice, Fernando, hola. Hola. Hola, Juan David, gracias. Perseo dice, la pornografía y la masturbación dañan igual los rayos alfa que el alcohol y drogas. La pornografía y la masturbación no llegan a esos niveles de dañar los rayos alfa. Los rayos alfa se dañan más bien por las drogas. Pero indudablemente que la pornografía y la masturbación producen un debilitamiento de la voluntad tremendo. Una persona, ¿cómo se va a autoobservar? ¿Cómo va a eliminar sus yoes? ¿Con qué energía? ¿Con qué fuerza? Si está absolutamente débil sexualmente. Hay que entender que el trabajo de regeneración espiritual está dado por la fuerza sexual. Y la pornografía y la masturbación lo único que hacen es llevar a la persona a la fornicación, a la eyaculación, al orgasmo, a expulsar su simiente de vida. Recuerda que la energía sexual son átomos crísticos. Entonces, si la persona está expulsando su fuerza interior, su fuerza crística, está expulsando sus átomos conscientivos, en el fondo está botando todo lo más digno y puro que tiene, va a tener una debilidad y una falta de voluntad tremenda. Pero las drogas son las que destruyen principalmente los rayos alfa. Sí. John Guerrero pregunta, ¿qué tanto influye la música popular para caer o alimentar el alcohol? La música popular hoy está hecha con ese objetivo. Hoy en día uno ve por ahí, ¿verdad?, la música, y yo me río realmente cómo pueden estar escuchando esta música si en el fondo es puro cortador de vena, como dice, ¿no? Ahogo mis penas en alcohol y canta y por ti tomo hasta morir. Se van justificando, son mensajes subliminales que en el fondo llevan a la gente a continuar y a meterse en todo este consumo de droga y alcohol. Porque es todo parte de una planificación de sometimiento de esta humanidad. Por eso que uno tiene que aprender a rebelarse absolutamente contra eso y entender. Por ejemplo, en una fiesta, no sé, de alcohol, droga y música rock, de pronto uno apaga el equipo de música y le pone música clásica. Imagínense cómo lo pifiarían. ¡Ah, ya, apaga eso! Indudablemente, ¿por qué? Porque esta música, claro, está íntimamente relacionado con todos los procesos más de los yoes. De hecho, el rock, por ejemplo, el golpe que tiene el rock, que golpea, pa, 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 el tambor fuerte, es la cola, el cunda artiguador que golpea en el piso en las infradimensiones. El reggaetón, ¿para qué decir el perreo, el reggaetón y todas esas cosas? Son infrasexuales absolutamente, son todas para que la gente termine fornicando. Ya, y revolcándose ahí en trío, así es, John Guerrero. John pregunta, Fernando, entonces a partir de 1962 se fortalece el consumo de drogas. Claro, a partir de 1962 se fortalece porque la onda dionisíaca se polariza negativamente en todo este movimiento más bien hippie y de consumo, de libertad, de libertinaje, amor libre y todo ese tipo de cosas. Claro, ahí crece. Pero entendiendo, porque la vida es así. O sea, la vida te da una fuerza. Alguien te puede pasar un cuchillo y tú ese cuchillo tienes dos posibilidades. Lo puedes ocupar para la cocina, para cortar el pan en la mañana o para asaltar a alguien y robar. Entonces, todo tú polarizas las cosas. Uno le da el sentido a las cosas. ¿Ya? Pero la divinidad de la jerarquía nos dan a nosotros ciertas influencias. Y nosotros, lamentablemente, las ocupamos de una forma desviada, negativa o para otro lado. Profe Fernando, le hago una consulta. Buenas noches, acá desde Chile. Acá en la cultura chilena es muy normal tomar vino después de una comida. ¿Qué tan allegado es igual con el tema de polarizar el tema del alcohol? ¿Se supone que es cuando la sustancia se vuelve dependiente del cuerpo o se puede tomar, digamos, de una forma
controlada y bien administrada sin que repercuta en el tema del fractal o el daño de los rayos de dañar como fragmentar el cuerpo, por decirlo así. Es lo mismo, o sea, en el fondo son sutilezas. Así trabaja este demonio. Este demonio tiene justificaciones muy lindas, muy sutiles, como en el almuerzo, ¿verdad? Que el vino blanco para los pescados y el vino tinto para las carnes. Y un poquito bajativo, como degrasador y todo eso. Así te va cogiendo. Y te enseñan inclusive, no, tienes que tener tú una cultura etílica, tienes que aprender a tomar, porque si no el día de mañana te vas a embriagar. Entonces así los padres también les van dando a sus hijos para que se vayan preparando. Todo eso es parte de la sutileza de este yo, el demonio Algol. Entonces por eso que decimos que en el fondo uno tiene que aprender a ser radical, porque lentamente va cristalizando dentro de ti y te va llevando, y después la persona no se da cuenta, porque cualquiera que se tome una copa de vino va a quedar con cierta variación, va a quedar en un estado diferente, no se va a poder autoobservar correctamente. Entonces con este demonio, por eso decíamos, no se pueden hacer trances, no, es que solamente en los almuerzos y mi copita, no me la quiten por favor. Eso lo dicen desde su yo alcohólico, en sutileza, pero sí es. Gracias, profe, gracias. Más que claro y más que resuelto el tema del yo del alcohol, así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, muchas gracias por consultar. ¿Alguien más, alguna pregunta? ¿Nadie más pregunta en Facebook? Yo. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, esos postres que tienen vino o preparaciones con vino. Bueno, esos postres que ya tienen preparación con vino no, porque el vino ahí pierde el alcohol. Al momento en que se hierve o se cocina, el alcohol pierde ese grado alcohólico. Pero, ojo, que aquí cabe también aclarar que para eliminar este yo, uno tiene que ser bien revolucionario, ¿me entiendes? Y esas mismas pruebas y esos mismos conocimientos te los va a ir poniendo la Madre Divina para que te permita eliminar este defecto. Pero, por ejemplo, una sutileza de la persona que puede estar trabajando su yo alcohólico o que dice que él no, es tomar cerveza sin alcohol. Ahí hay un detalle. No, yo tomo cerveza sin alcohol. Ese es un detalle del yo alcohólico, porque te nexa con la cerveza. Entonces hay maneras también muy sutiles que a uno lo hacen caer en estos yoes. Entonces hay que estar atento para eliminarlo desde todo. El criticar a un alcohólico también. Mira ese borracho como va ahí, cómo no sé cómo toman tanto. ¿Desde dónde sale esa crítica? Desde mi yo alcohólico. Entonces, si uno quiere eliminar realmente este defecto en toda su envergadura, en toda su estructura, en todo su proceso de estar escondido, porque en el fondo muchos de estos yo están escondidos dentro de mí, hay que tener ojo también con esa crítica, porque el que critica la hace desde su propio yo, de la misma naturaleza. Eso. Profe, dígame. Dándole alguna consulta y digamos, ya mirando su perspectiva y lo avanzado, digamos que estamos en el tema del nivel espiritual y usted dándonos una maestría a nosotros, ¿cómo usted enfrenta esto si llega a una casa, le ofrecen, digamos, sigo igual tratando con el tema del alcohol, el demonio del alcohol? ¿Cómo radicalmente usted no ingiere radicalmente sabiendo que usted ya controla su proceso, controla su espiritualidad, totalmente usted radical como el vegano con la carne que dice no y la carne por un lado y los vegetales por el otro? ¿Cómo controla usted esa intención o ese yo? Claro, exactamente, no. ¿Ya? Sí, hay sutilezas en las cuales usted llega a alguna fiesta, le invitan a una cena y le ofrecen su vaso. No, yo, gracias, no veo, muchas gracias. Y listo, no, negativa. A lo mejor en un matrimonio, tal vez, a lo mejor donde, a ver, se casa mi hermana, no sé, alguien muy cercano, y ahí hay una celebración de un champaña, y ahí todos brindando
a lo mejor ahí usted puede coger el champaña, si la quiere, como para no hacer como un desaire familiar, pero no la toma, pero salud, salud. ¿Me entiendes? Hay que, en aspectos muy cercanos, a lo mejor se pudiera hacer ese tipo de juego. Pero en general, no es necesario. Yo no necesito alcohol. No bebo alcohol. Y si usted quiere tomar, tome. No hay problema. Pero yo no, gracias. Porque uno sabe los efectos en el fondo y sabe la lucha que tiene contra ese yo. Entonces, en todo este camino hay que ser muy inteligente. Aprender ahí a sortear todas las adversidades del camino. Pero hay que, espero con el alcohol y con la droga, radical. Eso. Gracias, maestro Fernando. Muchísimas gracias por la respuesta, así que gracias. No, con mucho gusto, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Aprovechando, nos quedan unos minutos, ¿quieres? Sí. No hay más preguntas en... Y por ejemplo, esos productos que son de marihuana, como para los dolores, pomadas o tinturas, ya. hoy sería como la parte Claro, me preguntan aquí por los remedios de marihuana, que son gotitas o pomadas, ese tipo de cosas. Por eso les dije, en el fondo, la marihuana es una planta maestra. En el fondo, todas las plantas son espíritus que están ahí para cumplir ciertas funciones. Si se extraen sus propiedades, digamos, y se masajean, porque no hay ningún daño. Ahora, si hay pomadas que se hacen de marihuana sin THC, mejor todavía, ¿ya? Porque hay personas que también preparan queques, pues, hacen queques dulces y le ponen adentro hojitas de marihuana y todo eso, y eso es también muy nocivo. Pero ya preparado médicamente, sin el THC, gotitas sublinguales para los dolores o para masajearse, no tiene dificultad. Aquí Gustavo Morales dice, ¿podrías repetir lo de encarcelar el efecto y eliminarlo? Ya. Para personas que quieran, por ejemplo, a lo mejor alguien escucha esta conferencia y tiene el problema del alcohol o tiene el problema de la droga, y va comprendiendo la muerte, el defecto psicológico, va comprendiendo la autoobservación y le pide a la Madre Divina, pero cae, y le pide a la Madre Divina y hace sus reflexiones, pero vuelve a caer y no puede, y está en un círculo y siente una entropía que no puede salir de ahí. Entonces esa persona puede hacer un trabajo, conferencia anterior, capítulo anterior 13, la ley del karma y del dharma. Puede hacer un negocio. Ahí vea el capítulo anterior, el 13, cómo se hace el negocio en cruz, ¿ya? Entonces puede hacer un negocio en cruz pidiendo a la ley divina, ¿ya?, ese negocio, para que le encarcelen, ¿ya?, para que le saquen de la envoltura seminal. Recuerda que nuestros yoes están en los yoes que a nosotros más nos aprietan, digamos, que más los tenemos encima, que más se expresan, son los yoes que están en nuestra envoltura seminal. La envoltura seminal mide aproximadamente 2,40 metros de diámetro, ¿verdad? Nosotros somos como un toroide de energético, digamos, y en esa esfera están nuestros yoes y se meten a la máquina humana por una parte, por uno de los 5 centros, y van ahí ocupando la energía. Entonces, cuando ya nos sacan ese defecto de esa envoltura seminal, uno siente cómo el defecto pierde fuerza. Entonces uno puede pedirle que por favor le saquen el defecto, que se lo encarcelen, y lo van a sacar y lo van a encarcelar en las infradimensiones por un tiempo. Los maestros ven ahí, los maestros Anubis verá ahí, se lo encarcela uno por 6 meses, 1 año, 2 años, no sé, ahí ya son cosas de los maestros. Pero uno pide esa ayuda adicional porque estoy luchando y no me da, no soy capaz, me vence siempre. Al final termino igual cayendo en ese defecto. Entonces, para eso está esa práctica, el negocio en cruz con los maestros, con la ley divina, con Anubis, ¿ya? Pidiendo ahí, aparece todo el procedimiento, uno le pide al padre que vaya al tribunal, ¿verdad?, y haga este negocio específico, pero pedirlo en este sentido. Y ahí uno se puede comprometer a cumplir determinadas cosas, no sé, levantarme, y me comprometo a levantarme todos los días a las 4 de la mañana y hacer 20 minutos de sublimación
en mi casa, ¿no? O ir al parque a hacer eso. Sí. ¿Entiendes? Ahí a o díganme qué es lo que debo hacer para que también ellos mismos me digan qué me están pidiendo. ¿Mm? Pero ahí uno puede hacer un negocio. Y ese negocio, si uno lo pide de corazón, los maestros se lo cumplen. ¿Mm? Y ya cuando le encarcelan y le sacan a ese demonio por un tiempo, a ese yo drogadicto, pierde fuerza. Él igual desde las infradimensiones, como es parte mía, va a seguir conectado a mí, pero ya no como que lo tengo al lado. Ya no con esa fuerza. Entonces, por lo tanto, me va a permitir a mí ya aumentar mi estrategia de lucha y luchar contra él. Más adelante puede que me lo suelten, pero yo estoy más preparado, por lo tanto pueden venir pruebas, tentaciones, todo lo que quiera, y con la ayuda de la Madre Divina lo termino eliminando hasta ver el cadáver de este demonio. Eso. Y Olga Lucía pregunta, ¿cómo se trata o se ayuda a una persona en esos estados? Claro, una persona que ya está en esos estados, se le puede ayudar con los consejos de la última diapositiva. La última diapositiva, en el fondo, la anterior a esta. Cómo eliminar estos defectos, o sea, enseñarle la autoobservación psicológica. El inicio de la transformación íntima, el inicio del trabajo psicológico parte con la autoobservación. Si usted no se autoobserva, olvídese. Si quiero eliminar el yo drogadicto, el yo que me hace consumir alguna droga, pero no me autoobservo, no me doy cuenta que el yo utiliza el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motor, el centro sexual. Si yo nadie me enseña en el fondo que yo habla dentro de mí y me sugiere cosas. El yo utiliza el centro intelectual y dice, sería bueno ahora fumar algo. Así dice el yo. Si la persona no le enseña que el yo se expresa en el centro emocional a través de una emoción aquí en el visceral, de como que un vacío, como que estoy aburrido, necesito algo para entretenerme. Si la persona no se le enseña que en el fondo, en el centro instintivo, hay una fuerza instintiva, un hábito, ¿ya? Una costumbre que yo tengo de a tal hora hacer siempre el mismo rito de consumir esa droga, o de ir a visitar a tal persona con el hábito o la costumbre de que con él voy a ingerir, porque hay relaciones viciosas que se establecen nada más que por este consumo. Entonces hay autoobservación de todas esas formas de actuar del defecto, ¿ya? Hay que enseñarle la muerte en marcha, todos los detalles, cuando se observa esto, madre mía, elimíname, que la única que puede eliminar el defecto en cuestión, el yo drogadicto, el yo alcohólico, es la Madre Divina. Ella tiene potestad de desintegración de cada uno de estos defectos. Entonces hay que pedirle con fervor, madre mía, mátame esto, por favor. ¿Ya? Elimíname esto, sácame esto de mi naturaleza. Mira lo que me hace hacer, mira lo que me hace pensar, mira para dónde me quiere llevar. Si no viene un proceso de arrepentimiento, ¿ya? Si no viene un proceso muy íntimo de que yo basta, ya no quiero más esto, definitivo, no lo voy a lograr. Entonces la muerte ahí, explicar bien la muerte en marcha, los detalles, la muerte reflexiva, el mismo proceso del encarcelamiento de que hablábamos del negocio con la ley, ¿ya? Enseñarle eso a la persona si lo tiene muy fuerte, ¿ya? A sublimar su energía sexual, porque como se inhala, pues ya lo dijimos, el eje hipófisis-gónada hace que toda la inhalación de sustancias tóxicas en el fondo va a repercutir negativamente en mi energía creadora sexual. Y si la energía creadora sexual está débil, con mayor facilidad la persona va a tener poluciones nocturnas, va a tener ganas de ver pornografía, de masturbarse, va a tener debilidad física, porque la potencia sexual está íntimamente relacionada con las fuerzas físicas, ¿ya? Uno muere en el fondo no porque envejeció, sino uno muere porque se le acabó la energía sexual. Entonces la sublimación en el fondo es una contrafuerza a todo este proceso degenerativo involutivo que hizo la energía, o sea, la droga, ¿ya? Si uno hay que enseñarle a que cambie de ambiente, a que tiene que cambiar de amistades, ayudarlo inclusive, ¿ya? A lo mejor acompañarlo. Si yo quiero ayudar a esa persona, mira, yo voy a venir a acompañarte en la tarde, juntos vamos a estar acá y vamos a estudiar, no sé, vamos a hacer tal cosa, para que tú no vayas donde esta persona a ingerir, ¿ah? O si tú
darle su mano ahí, ¿me entiendes? No dejarlo solo. Y enseñarle a meditar, los procesos meditativos, ¿ya? Entender, que comprenda él bien este defecto, qué me hace hacer, está correcto o incorrecto, lo consumo hace cuánto tiempo, hace tanta cantidad de años, qué me ha hecho en esta cantidad de años, entender, reflexionar eso, ¿entiendes? ¿Quién más? ¿Cómo está mi parte económica? Y ahí, que todo drogadicto lo único que hace es gastar su dinero en la droga, al final termina en la miseria, ¿ya? O sea, todos esos procesos reflexivos le van a ir ayudando para ir pidiendo, digamos, la muerte a la Madre Divina de cada una de las facetas de este yo. Entonces, aquí esta lámina es fundamental en el caso de la pregunta de cómo podemos ayudar. Eso. Eso sería entonces. ¿Hay más preguntas? No. Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Muchas gracias a todos los participantes de la conferencia de hoy. Gracias por estar aquí, algunos a alta hora de la noche. Les agradecemos, ¿ya? Y lo dejamos invitados para el próximo jueves a nuestra conferencia número 15, Ecopersonalidad y Esencia, ¿ya? Muchas gracias por las preguntas, porque también hacen de esto algo mucho más activo. Hasta la próxima. Que descansen. Buenas noches.